por ahí. Dani, nosotros acá que nos quedamos encantados de tu ciudad, de verdad. Preguntamos dónde podemos ir a recorrer y nos dijeron, tienen que ir a la estación de tren de Pirayú, y por eso llegamos hasta aquí. Vamos a hacer un recorrido, queremos pasar también a lo que es el museo acá en la ciudad. Nos va a recibir el señor Ever Aliente, que ya está también ahí presto para brindarnos la información sobre todo lo que se puede tener acá en Pirayú, lo que la gente puede venir a encontrar, y obviamente aquí en el museo, ¿qué se puede ver? ¿Qué tal? Buenas tardes, don Ever. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenido al Museo de la Estación. Venimos a conocer todo lo lindo que tiene esta ciudad. Ok, le invito para hacer un recorrido para que puedan conocer cómo es el recorrido con los visitantes, conocer un poco la historia de esta estación y su influencia en el tiempo. Ya vamos a pasar, ya tenemos dos pirayuenses al aire. Está acá el señor Ever y Dani también, que le va a mencionar a la teleaudiencia todo lo que pueden disfrutar aquí. Señor Ever, hacemos ya el recorrido. Exactamente. Les comento brevemente que esta estación tiene aproximadamente 160 años y fue construida en la época de Carlos Antonio López. Y es la única estación que tiene dos torres, que justamente es donde termina el recorrido que hago con los visitantes. Porque aparte de que cumplía funciones ferroviarias, también cumplía funciones militares. Las torres eran utilizadas como puesto de vigía. ¿Para qué se preparó así? Para la guerra de la Triple Alianza. Ese es el lado histórico que tiene esta estación. Pero ya cuando funcionó como servicio ferroviario, mucha gente utilizaba como medio de transporte y para sacar mercaderías. Aquí, por ejemplo, vemos vestigios de lo que eran partes de los trenes que se utilizaban en esa época. Así mismo, estos eran parte de los dispositivos que también eran con la palanca, que era el cambio de vía, que se utilizaba, por ejemplo, en el caso de que el tren venía hasta la ciudad y tenía que retomar. También tenemos un dispositivo que se utilizaba para la medida de peso, una antigua báscula de origen inglés, así también como el tren. Me llama la atención lo que mencionaba, que la estación tiene prácticamente dos torres, porque yo soy de Areguá, ahí también está la estación y no se tiene esa particularidad como acá. Sí, porque en esa época Pirayú fue elegida como lugar estratégico militar justamente por la dimensión demográfica que cuenta. Pirayú es una de las pocas ciudades que está rodeado por cordillera y también por serranía. Justamente toda esa situación se aprovechó también ya para construir esta estación con dos torres y también el campamento Cerro León, que era la unidad militar más grande. Vemos también que aquí dentro de la estación podemos encontrar obras de artesanía. Así mismo es. Aparte también de las obras de artesanía, por ejemplo, me gustaría destacar, estos eran los boletos, ¿verdad?, originales que se utilizaban para abordar el tren. Esta era la forma en que se ubicaba anteriormente, entonces el que atendía en la boletería entonces sabía, y se ubicaba por dirección y por tipo de viaje, porque llegó a haber primera clase, turista y segunda clase. Y la gente entonces venía, decía quiero de primera clase y quiero irme hasta tal punto. Ya que mencionaste que sos de Areguá, por decir, de Pirayú a Areguá, el costo variaba de acuerdo al tipo de viaje que vos decidías. Si era primera clase tenía un costo, turista un costo y segunda clase otro costo. ¿Y hasta qué año aproximadamente acá la estación seguía funcionando como propiamente estación de tren y funcionaba también los trenes? Bueno, según los datos históricos que nos brinda FEPASA, el servicio ferroviario terminó en el 99 oficialmente. Luego, después de separarse en el 2002 a 2007, un intento de reactivarlo como tren turístico. Mati. Entonces, oficialmente, el último viaje oficial fue 2007. Te escucho, Dani. Podemos hablar con el profe Ever, puedes compartir tu retorno con él, por favor. Claro que sí, sin problema. Acá te va a pasar con el compañero Daniel, que también es pirayuense. Quiere saludarte un poco al profe Ever, dice. Profe Ever, ¿cómo estás? Buenas tardes, con Pueblano mío, va al aporte. Buenas tardes, ¿qué tal, Daniel? ¿Cómo le va? Espectacular, profe, y estábamos hablando fuera de aire. La estación no solamente era justamente este punto ferroviario ni tampoco de uso militar, no solamente estas dos funciones tenía, sino también un punto culinario en la que gente que pasaba por la zona tenía que quedarse sí o sí, profe. Así mismo, y justamente la parte de gastronomía, por ejemplo, Pirayú, en una época en que funcionaba el tren, era muy conocida por la famosa chipa Pirayú. No solamente también la parte de las comidas típicas, pero Pirayú era muy conocida por su chipa, entonces la gente, inclusive hay una canción, ¿verdad?, en guaraní, que narra de que la gente que venía de Asunción no se preocupaba por el avío, ¿verdad?, porque sabía que se iba a bajar en la estación de tren para comprar el chipa Pirayú. ¿Qué diferencia tenía? ¿Tenía alguna peculiaridad?
Y la peculiaridad, o sea que hay muchas artesanas que siguen todavía vivas, ¿verdad? Que trabajaban acá, son celosas de su receta, pero dicen de que la particularidad es que lo siguen haciendo en forma tradicional, con los ingredientes tradicionales. Lo cocinan sin la bandeja, sino con la hoja de banana. Dani, ¿vos sabés cocinar la chipa pirayú? Y vos sabés que no, papá, eso tengo pendiente aprender a hacer la tradicional chipa pirayú, porque es tan emblemática, y también le pregunto al profe, es tan emblemática la chipa pirayú y también el blanquito que se vende también, Leila, que se come con la chipa, también es tradicional, sí, la butifarra. Roa Bastos, por ejemplo, describe en Hijo de Hombre también, profe, ese es su trayecto, o un trayecto de Zapucay a Asunción, a la capital del país. Y bueno, él también describe en eso infaltable, en un punto de ese libro dice, la comida o el punto culinario más importante de todo ese trayecto fue Pirayú por su chipa y por su butifarra. Así mismo, Dani, justamente no quiero tampoco decir de que solamente era Pirayú, ¿verdad? Puede ser también una explicación de practicidad, ¿verdad? Porque Pirayú era como una ruta comercial para las ciudades aledañas que no contaban con el servicio ferroviario. Y se cuenta que más de una de Chipera también venía, no sé, de Cacupé, Pribehuí, o porque no, ¿verdad? De compañías cercanas, ¿verdad? Pero Pirayú se ganó ese mote, ¿verdad? De hecho, nuestro festival más grande de la ciudad es en honor al Chipa Pirayú, que fue declarado el primer domingo de cada junio. Y este año justamente va a ser la 8ª edición y esperamos superar lo que logramos el año pasado. Profe, ¿tiene un costo también de poder hacer el recorrido? ¿Cómo sería si hay diferencia? ¿Cómo? Ya me quedé con las ganas de probar si hay alguna diferencia realmente y obviamente asombrarme con el sabor de la chipa pirayú. La chipa, la característica, si textual, por ejemplo, es el famoso, como se dice, jabiru, es crocante la chipa. Y por sobre todo también lo que pude rescatar es que las artesanas dicen que tienen que tener suficiente queso, o sea que no se tiene que escatimar en queso, tiene que tener buen queso para que tenga ese sazón y que sea crujiente. Dani, ¿alguna pregunta más? Sí, profe, el recorrido por la estación también tiene un costo, ¿verdad?, para la gente que va a visitar. Justamente eso, muchos visitantes justamente me consultan de por qué, por ejemplo, se cobra siendo un lugar atractivo turístico, ¿verdad? Y como que en el Departamento de Cultura, a la cual yo pertenezco, no contamos con recursos genuinos, entonces utilizamos ese ingreso justamente para el mantenimiento y cuidado del lugar. ¿No sería un ejemplo de la chipa pirayú? Sí, ese es una simulación, ¿verdad? Inclusive en el diseño, eso justamente es la particularidad de la chipa pirayú. Ahí está, vamos a seguir nosotros con el recorrido. Queremos también ver la forma artesanal. Bueno, ahí está entonces, conociendo un poco de historia de la ciudad de Pirayú, la estación, y qué lindo, ¿verdad? Creo que tarea pendiente para mí, al menos pasar allí por la zona de la estación de Pirayú, porque todavía no conozco. Tenés que ir, Leila. Aparte de la estación, también muchísimos otros puntos turísticos, aparte de puntos naturales bastante bellos. Qué lindo realmente la ciudad de Pirayú. Gracias, Mati. No sé si tenés ahí todavía el pedazo de sopa en el auto. Vamos a esperar. La chipa también. Y la chipa también. 20 minutos para que llegues. Vamos a ver si alcanzamos. Gracias, Mati. Me parece que eso ya no existe. No, la ya. sopa ya, chau, chejo, ya.